Elizabeth observaba aquel edificio absorta. Lo veía y detallaba. Hacía bastante tiempo ya, un día, sin quererlo, supo de ese edificio. Nunca olvidó ese nombre. Torre Urdaneta. Estaba con dos compañeras de escuela, quienes no entendían qué le sucedía, por qué estaba tan callada y qué le veía con tanto interés aquel edificio de oficinas. Estaban allí para mandar a hacer unas impresiones, pero al llegar, la chica se paralizó. En algún momento, Elizabeth sintió que debía explicarles, pero no fue por las miradas de sus amigas, sino que estaba a punto de llorar. En este edificio trabaja mi papá, fue su explicación. Las amigas se asombraron. Eli, tú nunca nombras a tu papá. Es hasta extraño escuchar mi papá saliendo de tu boca. Mi papá me abandonó cuando yo era pequeña. Lo sabemos, pero nunca nos contaste nada más. Es que no sé nada más. Solo sé que no se preocupa por mí, no le importo. ¿Y cómo sabes que trabaja ahí? Una vez vi un sobre con el nombre de mi papá y una dirección. Mi mamá lo vio en mis manos y me lo quitó, pero alcancé a leer el nombre del edificio. Torre Urdaneta. Ese edificio que está ahí. ¿Y no tienes fotos de tu papá? Porque podría pasarnos por un lado y no te darías ni cuenta. No me asustes, no lo quiero ver, mejor vámonos. Elizabeth comenzó a alejarse de la entrada de aquel edificio, pero sus amigas trataban de detenerla. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres ver? Me da miedo, me va a doler mucho su rechazo. ¿Y no quisieras reclamarle? ¿No quisieras pedirle una explicación? Bueno, en realidad sí. Estoy entre esas dos aguas. Por una parte quisiera saber por qué no me busca. Estamos en la misma ciudad. Él sabe dónde vivo. Pero por otra, si me sale con una grosería, si me dice que no lo moleste, que se avergüenza de que soy su hija. Elizabeth ya estaba llorando. Pero Eli, ¿por qué te va a decir eso? No estarás imaginando cosas. Por ejemplo, ¿cómo sabes que él sabe dónde vives? Una vez la conserje de mi edificio lo nombró. Si ella sabe su nombre es porque alguna vez lo vio. Es decir, que estuvo en el edificio, no sé. Además hay otra cosa. Descubrí que él es el que paga el colegio. Lo sé porque una vez la directora me preguntó si mi papá iba a ir a la reunión financiera. Y yo no sabía. Luego de un rato me aclaró que ya había hablado con él y que sí iba a asistir. Ese día pasé toda la clase observando la puerta. Pensaba que él iba a pasar a saludarme. Pero no. Fue a la reunión y se fue como si nada. Como si yo no estaba en alguno de esos salones de clase. De esto no le comenten nada a mi mamá, porque ella se molesta mucho. La vez de la conserje se molestó conmigo y con la conserje. No se le puede ni nombrar a mi papá. Después supe que esas reuniones son todos los años. Y él todos los años va. Nunca me ha buscado. No, Elizabeth, tú tienes que encarar a ese hombre. No te puedes quedar con tantas preguntas en la cabeza. No puede ser. Pero no sé en qué piso trabaja. Es una torre inmensa. ¿Qué hace tu papá? Es abogado. Listo, dame 10 minutos. La amiga de Elizabeth regresó a la torre con el apellido de Elizabeth y la profesión de su papá. Algo se podría averiguar. Regresó con excelentes noticias. Eli, hay un bufete con el apellido de ustedes. Tiene que ser ese. Vamos, vamos, nosotras te acompañamos. Estás demasiado cerca. No vayas llorando, sécate esas lágrimas. Lo que tienes es que reclamarle. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no te trata? ¿Acaso tú no vales nada? Las amigas lograron envalentonar a Elizabeth y con miedo, pero decidida, enfiló hacia el bufete. Subieron en el ascensor y no necesitaron buscar el número de la oficina. Un letrero inmenso anunciaba el bufete. Las tres chicas entraron, el lugar era intimidante. El lobby era muy elegante, muy iluminado. Elizabeth caminó hacia una recepcionista que la veía sonreída. Mientras avanzaba, decidía qué iba a decir, cómo iba a preguntar. Decía que era la hija. A lo mejor no la dejaban pasar. Decía que tenía un caso legal y que quería hablar justo con él. No, mejor no. Nada preparó a Elizabeth para el saludo de aquella empleada. Hola, tú eres Elizabeth, ¿verdad? La hija del doctor. Sí, dijo ella, sin salir del asombro. ¿Cómo me reconoció?, pensaba Elizabeth. El doctor no está, dijo la empleada, pero déjame preguntar a qué hora regresa. La recepcionista habló por teléfono y casi enseguida apareció una señora. Se presentó como Lucía, la secretaria de su papá. La señora estaba emocionada, aunque trataba de disimularlo. Era de esas situaciones tan raras que le quitan los nervios a cualquiera. En esos momentos Elizabeth solo se preguntaba cómo esa gente la conocía y por qué esa señora estaba emocionada de verla. Lucía le dijo a Elizabeth que pasara al despacho de su papá, y lo que vio nada más entrar la asombró mucho más de lo que ya estaba. Nada más abrir la puerta del despacho, había un estante con fotos. La foto central era de una niña en traje de primera comunión, una niña sonreída, con su vestido blanco, mirando a la cámara. Una de sus amigas le dijo, esa niña se parece mucho a ti, Eli. No, no se parece. Soy yo. Y no era la única foto de ella, había varias. Y además había fotos de otros niños.
Pero hubo una foto que la hizo tomar el portarretrato en sus manos. Una foto de ella, tomada a través de una ventana. Se veía de perfil, con su uniforme de colegio, sentada en su pupitre, viendo a la puerta por la que ella esperaba que entrara su papá. Ya no pudo contener las lágrimas. Le agradeció a Lucía, pero necesitaba irse. Lucía le insistía que no se fuera. Había mandado a servir unos refrescos para las dos amigas en una salita de empleados. La idea era quedarse a solas con la chica para poder hablar. Mira, Elizabeth, no sé si hago bien en contarte, pero tu papá está en tribunales y no tengo manera de contactarlo. Yo he sido testigo de su sufrimiento y no me parece que te vayas sin saber. Tu papá no me perdonaría que te dejara ir. No entiendo por qué no me busca. Él sabe dónde vivo, dónde estudio, por qué no me visita. Porque es parte de un acuerdo que tiene con tu mamá. ¿Un acuerdo? Sí, el único acuerdo que fue posible. Verás, tu mamá y tu papá se divorciaron cuando tú tenías 2 años. Aunque el juez le concedió visitas a tu papá, tu mamá no lo dejaba verte, y como él recurría a las autoridades, ella comenzó a mudarse. Primero se fue a casa de unos familiares en el interior del país, luego a casa de amigos. A veces alquilaba apartamentos por temporadas. Lo cierto es que se estaba gastando el dinero que le quedó en el divorcio, no trabajaba, ni te daba una buena vida. Tu mamá también estaba peleada con sus padres, y no les recibía ayuda. Todavía están peleados, muy poco veo a mi abuela. Pero algunas primas de ella la ayudaban, le mandaban dinero y eso. Tu papá aprovechaba y le mandaba dinero a través de ellas, pero sin que tu mamá supiera de dónde provenía. Una de esas primas es quien le consigue las fotos que tiene de ti. Esos otros niños son tus hermanos. Bueno, en fin, pasó el tiempo. Cuando tu papá averiguaba dónde tú estabas, tu mamá se mudaba. Y llegó el día en que él se dio por vencido. Ya tú ibas a cumplir la edad de ir al preescolar, él quería que fueras a un buen colegio, así que le propuso a tu mamá que volviera a la ciudad, que podía vivir en ese apartamento donde vives, que le permitiera pagar tu matrícula, pasarte una buena mensualidad y que él se comprometía a no buscarte, bajo ningún pretexto. Tu mamá amenazaba con volver a perderse junto contigo en el segundo en que tu papá te contactara. Así que él cumplió. Pero ¿a qué costo? Tu papá sufre mucho por no poder verte. No, eso es mentira. Vivimos en un apartamento alquilado. He visto recibos de condominio. La propietaria es una mujer. Créeme, Elizabeth, todo lo que te acabo de decir es verdad. Lo que sí es cierto es que paga la matrícula de mi colegio, pero cuando va ni siquiera se digna a pasar a saludarme. Porque en lo que tu mamá lo sepa se aleja, esa es su amenaza. ¿Y por qué ella haría eso? Ella ha sufrido mucho también, no se le puede nombrar a mi papá porque se pone mal. Eso es mentira. Ella tiene mucho resentimiento, eso es lo que pasa. No creo, mi mamá no me haría eso a mí. Elizabeth salió corriendo y con ella sus amigas. No la detuvo nadie. Por el camino, las chicas le preguntaban, ¿qué le había dicho aquella mujer? Me dijo un montón de mentiras, que mi papá sufre por mí, que es quien me mantiene, que quiere verme, puras mentiras. Las amigas estaban calladas, solo escucharon cómo Elizabeth se desahogaba. Imagínense, diciéndome que mi papá pasa una mensualidad para mantenerme, que el apartamento en el que vivo es de él. Estoy segura que no le da nada a mi mamá. Mi mamá es quien me lo da todo. Lo del colegio es lo único. Debe ser para cubrirse las espaldas, por si tiene que responder por la mensualidad que decretó el juez. Elizabeth, pero tu mamá no trabaja, ni tiene rentas, ni herencia. ¿De dónde saca ese dinero? No sé, la verdad. Elizabeth recordaba el incidente con la conserje. Era claro que la señora lo conocía. Podía ser que él había vivido antes en ese edificio. Pero el nombre de la dueña es una mujer. Y ciertamente, su mamá no trabajaba. Elizabeth llegó a casa, abrió la puerta y no encontró a su mamá. Perdió el impulso que llevaba, quería encararla. Mientras más pensaba, más creía todo lo que le habían dicho. Empezaban a encajar las piezas. Su mamá le había escondido cosas, eso estaba claro. Ese mutismo que guardaba con todo lo que tenía que ver con la familia escondía mucho. Ella no tenía trato con familiares, solo con su abuela materna, pero en momentos especiales como su cumpleaños, por ejemplo. Esperó en la sala hasta que entró su mamá. No se dejó abrazar ni besar, solo le dijo que había estado en la Torre Urdaneta aquella tarde. Eso bastó para entenderlo todo. Por supuesto, la mamá negó todo. Quiso ponerse a la defensiva, pero Elizabeth no estaba dispuesta a creer a ciegas. Ya no estaba chiquita. Mamá, no me evadas. No voy a dejar de preguntar. No me puedes encerrar. Si no me cuentas, voy a ir mañana otra vez y seguramente sí podré hablar con mi papá. La madre guardaba silencio con una expresión que escondía el miedo y la consternación que sentía. Ella contaba con que todo aquello durara unos años más, aunque sabía que eventualmente todo saldría a la luz. Elizabeth hizo una asociación y se le ocurrió una explicación para lo único que no le cuadraba todavía en aquella historia. Mamá, ¿cómo se llama mi abuela paterna? ¿Yo qué voy a saber? Era tu suegra,
Tienes que saber cómo se llama. Pues no sé. ¿Y cómo le decías, señora? No sé. Mamá, dime cómo se llama mi abuela paterna, dijo Elizabeth casi gritando. En ese momento se escuchó una llave accionando la cerradura. Se sobresaltaron. Alguien estaba a punto de entrar. ¿Pero quién? Ellas vivían solas y estaban adentro. Se abrió la puerta y Elizabeth tenía frente a frente a su papá. Ese padre del que no tenía imagen, porque nunca había visto ni siquiera una foto. Era alto, elegante, altivo, nada de todo lo que alguna vez imaginó. Dalia Miranda, fue lo primero que dijo, contestando a los gritos que se escuchaban desde el pasillo. Ese es el nombre de tu abuela paterna, mi madre. Ella es la dueña original de este apartamento. Es el nombre que viste en ese recibo. Lucía me contó lo que hablaron. Todo lo que te dijo es cierto, hija. Enseguida corrí para acá. No has debido, dijo la mamá de Elizabeth. El acuerdo terminó. Quiero ver a mi hija, fue la respuesta. Elizabeth estaba en shock. Le parecía que estaba viendo una película. Solo atinó a buscar una silla para sentarse. Aquellos dos estaban discutiendo, pero Elizabeth no escuchaba nada. Era como si ya no sabía cuál era la realidad y cuál la mentira. De pronto los interrumpió. ¿Me pueden decir por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Cuál es el origen de toda esta mentira? Ah, quédate sentada, porque ya te lo voy a decir, dijo la mamá. ¿Ustedes quieren verdad? Vamos a decir la verdad. ¿Tú quieres saber qué me hizo tu papá? ¿Tú quieres saber qué pasó para que yo estuviera tan brava? ¿Tú quieres saber qué sucedió y que hasta mis padres se pusieron de su parte? No se pusieron de mi parte. Ellos aceptaron finalmente. Es diferente, aclaró el papá. Finalmente, ¡ja! Casi enseguida se fueron detrás de ti y tu dinero. La mamá continuó. Esos hermanos que tu papá quiere que conozcas también son tus. Eso no tenía por qué afectar la relación entre mi hija y yo, interrumpió el papá. Nos castigaste a los dos por algo que fue entre tú y yo. La mamá seguía hablándole a Elizabeth. Yo te dije que soy hija única, pero no es así. Solo que borré ese ser de mi vida y de mi memoria. ¿Qué ibas a decir? ¿Son mis qué? Tus primos. Porque a tu papá no se le ocurrió dejarme por más nadie, sino por mi hermana.